Lo que pasó en el recital del Indio Solari en Argentina, en Olavarría. El Indio Solari, que como solista, cuando se separó de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hizo muchos recitales como solista. Pero una de las consignas, y es la clave un poco de todo esto, es que él mismo dice en una entrevista que no le gusta que quede gente afuera porque en realidad sus fanáticos no entienden entradas agotadas, que igual van y hacen disturbios. Durante mucho tiempo lo que se hacía era hacer vallado, varias partes, o sea, para entrar, hasta que uno no mostraba la entrada, no llegaba a la puerta. Y sí se armaban disturbios, pero fuera de los estadios. Este plano es impresionante. Son recitales mega multitudinarios. Entonces, ¿no? él lo que dice es, bueno, entre el que no tiene plata y el que se va a quedar afuera haciendo disturbios, preferible que entren todos. Entonces, lo que contaban todos los que fueron es que en realidad ingresaban sin mostrar las entradas, que no había policía, que nadie controlaba los ingresos, no había cacheo, la gente entraba con lo que quería, pero que además ya sabían que después del tercer tema podían ingresar todos de forma gratuita, sin entrada, aunque no las mostraban igual antes tampoco. Fíjense que ahí había 300.000 personas en un pueblo que tiene 180. Claro, lo que decían los vecinos es eso. Era evidente que no estaba preparado el pueblo para sostener tanta gente, que además de ir a un recital, después se van todos juntos. No había ni nafta, ni en Bolívar, tampoco que cerca, ni en 100 Tandil. kilómetros está Bolívar. No se podían ir porque no tenían nafta, no había ómnibus. Algunos ómnibus sí fueron sin que los chicos pudieran llegar a abordarlos. Las rutas estaban trancadísimas. No tenían teléfono ni datos, o sea, no podían comunicarse. Claro, y los que quedaron varados, eso, no tenían teléfono, pero tampoco había locales abiertos por una cuestión de seguridad. Entonces no tenían bebida, no tenían comida, no tenían baños, no tenían dónde dormir porque estaba colmado todo. Dormían tirados en la calle, los vecinos quejándose. Fue realmente un tema de organización. Es evidente que no es lo que quería que sucediera el Indio Solari, que se lo notó además preocupado cuando salió al escenario y vio toda esa gente. Al tercer tema vio la avalancha gigantesca y empezó a parar el recital a decir: no se empujen, hay gente tirada adelante, no hagan estas avalanchas. Y allí paró varias veces el recital, pero finalmente igual sucedió todo lo que no tenía que suceder. Hubo 2 muertos y decenas de heridas. Los muertos, hay uno que todavía no está identificado. El otro es una persona de 43 años, se llamaba Javier León, estaba con su esposa y su hijo también de 16 años. No estaba en la avalancha, tuvo un paro cardiorrespiratorio. Importante aclarar, a esta hora no hay uruguayos heridos, eso ya se dijo desde el día de ayer. Primero por la lista del hospital y segundo por la cónsula uruguaya en Buenos Aires, Liliana Alfaro, y lo confirmó además también el embajador Héctor Lescano, que no hay uruguayos heridos. Algunos están tratando de llegar por todas estas demoras que explicábamos. Pero vamos a recordar qué era lo que pasaba ayer en el recital del Indio Solari en Olavarría. Ha tocado 4 temas y bueno, cortó el recital porque vio que estaba pasando algo adelante, preguntó: ¿hay alguien tirado ahí? ¿Hay alguien desmayado? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay gente en el piso, por favor. A ver, la gente de seguridad, la gente de... Calma, los que están atrás, por favor. Hay mucha gente, hay que tener mucho cuidado. Hoy habíamos quedado que nos cuidáramos. Arriba, por favor, levántenlos. Te controlaban para entrar. Después no había un policía, no había una camioneta de policía, no había seguridad. No había policía, no había suficiente policía, no había suficiente seguridad. Había mucha gente sin plata, sin boletos. Fue penoso. Te digo, había 3 policías en la terminal de Olavarría. El predio era muy grande, estaba lleno el predio. Faltó seguridad. Para mí, faltó seguridad, un poco más de organización. Siguió el recital, pero lo raro era que en cada tema siempre cortaba, no era que seguía normalmente un recital, o sea, fue raro el recital en sí. Nos decía una compañera ricotera de la radio, Tania, que llegó ayer, que había venta de bebidas alcohólicas en botellas de vidrio, cosa que nunca sucede. Sí, claro. Aparte, digamos, de otro tipo de consumo, pero bueno, el hecho de botellas de vidrio, que había, por ejemplo, mucha gente subida a las torres. Bueno, varias veces pararon por eso también, por los que subían a las torres. Y que el recital
supone que fue incompleto porque en general canta arriba de 25 temas. Y... Eran 28 la lista. Exacto, y no creo que llegaron No, y el orden los cambió. 17, dice que después que vio la avalancha empezó a cantar temas más tranquilos, que se lo notó muy distante, muy frío, que cortó varias veces. En un momento dijo, no tengo más ganas de cantar, ¿no? Sí, entre un tema y otro, normalmente es uno atrás del otro, no se animó a hacerlos tampoco tan seguidos cuando vio que el público estaba... No, que vio que la cosa estaba Sí, que estaba complicadísimo y bueno, sí. Se decía ya que era uno de los últimos recitales, él anunció hace unos años que sufre de Parkinson y cada año en realidad dice que es el último después de esto, que además no sé qué va a dictaminar la justicia. La gente va creyendo que es el último también. Claro, eso también sucede. Y la gente además en Argentina no tenía obviamente otra forma de recordar esto y irse a Cromañón, ¿no? También que le sucedió. De todo no es Cromañón. No es Cromañón, obviamente, pero están también hablando de, bueno, ¿estaba habilitado el predio? No. ¿De quién es la culpa ahora? ¿De los organizadores? ¿Del músico? ¿De la intendencia? Claro, es lo mismo, ¿no? Es volver a qué está pasando, que estas cosas suceden y en realidad ahora estamos hablando de esto que no deberíamos, sobre todo en un país que le pasó lo otro. En la década del 90 había sido prohibido un recital justamente de Los Redonditos. Hace 20 años exactamente. Ahí va, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sí, la única vez que ellos salieron en televisión, que eran anti-televisión, y dieron una conferencia de prensa para explicar por qué se suspendía ese recital de la Barría, y es que el intendente Echeverri, claro, que además es una dinastía los Echeverri. Estuvieron 24 años y hace un año y medio vino Gali. Que es de Cambiemos. Echeverri lo que había dicho era que no estaban dadas las garantías para hacer el recital. Y 20 años después muchos dicen esto era como una revancha, un intendente nuevo, joven, no habían podido tocar Los Redondos, vuelve el Indio Solari. Tandil, además, que habían hecho 4 recitales, hay una persona nueva, una gerencia nueva en el hipódromo donde se hacía, dijo, hoy esto no lo vamos a permitir más, nos destrozan el hipódromo cada vez que vienen, y lo hicieron muy cerca. Tenemos un comunicado, además, Juan Miguel, de lo que sería la cuenta de la esposa del Indio Solari. Sí, primero con respecto a los uruguayos, también había cerca de 4.000 uruguayos que viajaron, no eran pocos. 100 ómnibus. 100 ómnibus, que son unas 4.000 personas, por lo que se sabe, hasta ayer de noche ya habían vuelto más de la mitad, así que por ese lado tranquilidad. Y justamente la organización allí, a través del Facebook, escribió para las familias que esperan a los suyos, una vez más, de forma irresponsable y mezquina, los medios están vendiendo pescado podrido. Por favor, no crean todo lo que se dice. Esperemos que con el correr de las horas todos vayan llegando a sus hogares. No dice, en realidad no hace referencia al espectáculo y además le echa la culpa a los medios, que lo que están haciendo es informar. Sí. En un momento donde además no había información, era todo un gran caos. Hay muchos de los desbordes que ocurrieron en este recital que ocurrían año tras año, ¿no? Sí. Los cuentos de la gente que viajaba ahí eran de una... Sí, decían, esto en algún momento iba a pasar. Claro, y desgraciadamente además no es la primera tragedia en recital de Los Redonditos o del Indio Solari, y tampoco la primera tragedia de los organizadores de Chacal Producciones, que fueron los mismos que organizaron el de La Renga, donde falleció un hombre a causa de una bengala. O sea que es como demasiadas cosas a rever. Sí. No, digo, estamos hablando del recital porque hubo muertos, porque si hubiera habido heridos como hay año tras año, seguramente no estaríamos viendo las imágenes, pero hubiera sido todo muy parecido, los servicios se hubieran agotado, sí, todo lo demás hubiera pasado. Perdón, no hemos mencionado todavía que el domingo en la mañana, ante el caos de la gente que no podía volver, prendieron fuego a la terminal. También. Digo. También. Bien. Porque hay mucha gente buena que va a esos recitales. Obvio. No, pero también hay algunos nenes que no son tan santos, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Sí, siempre eso hasta te terminan arruinando mucho. Por eso. Cualquier recital de cualquier género, ¿no? Sí. Bueno, vamos a estar ahora en contacto telefónico con Sebastián Riboira, fanático del Indio Solari, fue a muchos de sus recitales, estaba en este recital de La Barría. A muchos no, a todos. A todos. Bien. Será fanático, un crack. Sebastián, buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Marianela. Encantado. Estás en Montevideo ya, ¿no? Sí, ya estoy en Montevideo, estoy en mi casa, gracias a Dios. Bien. Bien, Sebastián, contanos cómo lo viviste, qué fue lo que viste desde el ingreso hasta cómo fue que salieron de allí, del predio. Sí, cómo no. Vean, cuando llegamos, cuando pasamos la frontera ya nos dimos cuenta de que era un recital diferente. Y sí, se veía venir porque cada vez había más gente de un recital a otro. Y demoramos mucho incluso a la frontera y dijimos, upa, y van tantos uruguayos, imagínate cómo es en Argentina. Claro. Y era todo así, estaba todo saturado. Pero lo primero que nos dimos cuenta fue que
el señor Ezequiel Gali nos dejó a todos plantados con la infraestructura y con la seguridad, con los funcionarios públicos, no había ninguno. Esto no es un recital, no es un cumpleaños en un club privado. Esto van 300.000 personas de una ciudad. Son 300.000 turistas de que el gobierno se tiene que encargar de ellos. El Indio tiene el recital en la Colmena. Nosotros fuimos a Olavarría y ellos tienen la obligación de recibirnos y no nos recibieron como corresponde. Eso fue lo que notamos de primero. Pero después, sí, es verdad, no había muchos cacheos, muchos controles, porque yo creo que la producción que no es Chacal, la organización del Indio ya no es más, es 300. Chacal fue y tuvo incidentes y ahora se llamaron los 300. Comprobaron, que esto lo comprobó Chacal, que el uniforme de la policía no se podía generar provocaciones, y creo que por estrategia no había uniformado. Y eso, nunca hubo un incidente en el show del Indio como los que hubo ahora, porque nunca hubo tanta gente. Sebastián, la entrada y la salida, por ejemplo, ¿era cómoda? ¿Había varias puertas de entrada? Era súper incómodo, era muy difícil el acceso, flechas para todos lados, caminar mucho, siempre hubo que caminar. Porque usted imagínese, llegan tantos ómnibus, ¿dónde los pones? En callecita no pueden entrar los ómnibus. Entonces es lógico que quede lejos, pero es como caminar a la feria, por más que haces 5 o 6 kilómetros, vas atrás de la gente, no, eso no preocupa. Lo que preocupó fue que había por todos lados, una de las calles principales, que era Avellaneda, que te llevaba derecho, la habían cortado. ¿Y por qué la habían cortado? No lo sé, mucho antes. Ahí está haciendo una especie de desvío que mareaba mucho, entonces la gente se perdió también. A nosotros nos pasó que nos perdió mucha gente y que cuando teníamos que estar todos en los ómnibus, no estábamos todos en los ómnibus. ¿Y qué hicieron? Y lo que hicimos fue, siempre pasa eso. ¿Por qué pasa eso? Porque son personas. Y la responsabilidad, son personas que ellos responden por sus actitudes. Hay gente que se pasa de alcohol, hay gente que se pasa de esto o de otro, o hay gente que no fue precavida, no tomó referencias y simplemente se pierde. Es normal. Y lo que hacemos nosotros es buscarlo y buscarlo y buscarlo. Y si el que está perdido y se tiene la intención de ser encontrado, más o menos, por más que se haya equivocado y caminar 1 hora en el sentido opuesto, cuando se dé cuenta va a volver y nosotros lo vamos a estar esperando y lo vamos a estar buscando. Y encontramos a todos menos a uno. Teníamos que encontrar casi a 200 personas, que mucho encontraron los buses. Claro. Y había creo que 15, 20 que no encontraron el bus. Y a esa gente la empezamos como a patrullar por la zona, a pie, corriendo, ayudando, siempre cuidamos entre todos. Y encontramos a todos menos a uno que se llama Darwin Spenza, que Darwin Spenza y Nelson Andrés Caraballo. A eso no los encontramos. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que ya no podés seguir buscando, porque tenés a todas las otras personas, los ómnibus, que nos tenemos que ir. Claro. Aparte es un circuito cerrado y a determinada hora vos tenés que pasar de vuelta, porque ya está fijado eso. Entonces no nos podemos quedar a dormir allá. Lo que se hace, bueno, se hace lo posible por encontrarlo, y vos nunca sabés si esa persona, ¿qué le pasó? ¿Está durmiendo en un árbol porque se pasó de alcohol o qué? Entonces se hace todo lo posible. Después nos fuimos y cuando yo llegué lo primero que hice fue comunicarme con la familia de Darwin. Darwin está bien. Nelson al final, no sé cómo, pero llegó en un ómnibus que no era de él, llegó a la frontera y nosotros ya nos habíamos comunicado con él, ya sabíamos que estaba bien. Los problemas no tuvimos. Y de todo esto nos enteramos después de que terminó el recital. No nos sabíamos. O sea que en el momento... Pero sí vieron que había mucha más gente que en los recitales anteriores, vos que fuiste a todos, sí, y que la avalancha, porque la gente habla de la avalancha y en muchísimos recitales. Y todo el tiempo, capaz. Claro. En todos por la forma en la que se manejan los recitales. El famoso todo es algo que la gente quiere. Es algo que la gente hace porque quiere. Porque si no, si la gente quisiera sillitas playeras como en Carnaval, las habría 300.000. Claro, no, igual siempre tenés la posibilidad de ir más para atrás y no estar en el pogo mismo. Ahora, el tema es cuando hay tanta gente que te empiezan a apretar para adelante en esa avalancha, los de adelante no tienen, o sea, no solo que los tiran, los pisan, no tienen cómo respirar. Que eso fue parte de lo que él paraba, ¿no? Y decía, bueno, alejarse un poco para darle lugar a los de adelante. Justamente, Sebastián, ¿cómo lo viste al Indio tú en el recital? ¿Como siempre, más nervioso? No, muy preocupado y muy nervioso porque lo que estaba pasando estaba cerca de él y él lo estaba viendo. Pero era, ya te digo, un sector, imagínate 300.000 personas, un sector donde había 20 personas que tenían problemas. Acá en un estadio de fútbol, cuando juega Nacional o Peñarol, se arman problemas mucho peores, problemas de violencia. Y esto hay que aclarar, que no es un problema de violencia. Esto, como decía Marianel, de sobrepoblación.
Claro. Fueron avalancha por sobrepoblación, y los que fallecieron de primera, cuando nosotros llegamos a los buses, dicen, hay problemas, nos encendieron una alarma. No había buena onda con el intendente de Olavarría y el... Sí, yo creo que Ezequiel Gali, el responsable de lo que intendente, pasa. dio una conferencia enseguida y dijo que en realidad se sentía culpable por la situación, que se le fue de las manos, que era responsable, pero Bueno, está bien, sí, porque es responsable que esperaba de lo que 170.000 personas y no 300.000 o más, como dicen algunos. La fiscal dice que según el dron hay como 550.000. Sí, pero yo lo que quería decir es que lo primero que nos dicen a nosotros, imagínate cuando nos pusimos, después que estábamos en el ómnibus, que habían 15 muertos. Fue lo primero que nos dijeron. Estaban en los portales de internet por páginas que son oficiales de periodismo. Y que había 45 heridos. Pero ¿dónde pasó eso? Si yo no vi eso. Lo que veía en un lugar que había un poquito chiquitito que ahí había gente que estaba tirada en el piso, y te explico, el Indio Solari no puede controlar que vos no te pases de alcohol y te vayas para adelante del todo, no te puede controlar. Claro, eso. no, eso pasa en todos los lugares. En todo. Digo, el tema de controlar lo que se consume cada uno que va a participar de una fiesta, de un recital, no lo puede hacer el músico. Lo que sí estaba viendo era que se le estaba yendo de las manos el espacio que tenían para moverse. De hecho, los que llegaron a la avalancha, lo que decían era que una vez que querían levantar gente tirada que se había desmayado, no tenían espacio para correrse, levantarlo y llevárselo a alguien de seguridad. Sí, es verdad que se tornó todo incontrolable, pero no de ahora. Y nosotros sabíamos que si no era el último show, que había uno para diciembre del programa, de no iba a haber más. Claro. Porque ya no depende solo de una producción de música. Cuando, si a vos te deja tirado el intendente del pueblo o de la ciudad, perdón, vos solo no podés hacer esto, no es un cumpleaños de 15 en un club. No, Son sin lugar a dudas. 300.000 turistas. Sebastián, ¿te cortaron la entrada? ¿Te revisaron algo al entrar? Nada. No hubo ningún control. Y mira lo que te voy a preguntar con respecto a lo de la entrada. Había boleterías oficiales y había preocupación por parte de los fanáticos de todo lado de que no se agoten. Siempre es el miedo de los fanáticos, sobre todo de Buenos Aires, de Buenos Aires, mucha gente y que se mueve, que se agoten. Y está el tema de la reventa. Son inconvenientes con los que tienen que pelear para responder a la gente de la mejor manera, de que vos llegues allá y si no tenés entrada que te la consigas, si no tengas la necesidad de comprar y caer en la reventa. Había la boletería muy cerca, lo que quiero contar, de la entrada, y la gente sabía que no había control de la entrada, y había gente que estaba haciendo la cola y pagándole la entrada igual. O sea, de los 300.000 había 295.000 a favor del espectáculo. Gente que estaba pensando en que salga todo bien. Y después siempre hay un puñadito, imagínate. En un evento de esta característica, hay un puñadito de gente que es incontrolable. Y gente que no le gusta ni la música, no le gusta nada, le gustan los excesos. Sí, sí. Esa gente siempre nos pasa, y nosotros hoy por hoy, como sociedad, tenemos ese problema. Que hay 5 que nos están aguando en la fiesta. Siempre, en todos los eventos, en el fútbol, en la música, en todo. Hay 5, no sabemos cómo controlar eso. Pues es muy difícil. Hay 5 o 6 que acá es lo mismo. Pasaba que había 20 que se habían pasado de alcohol y que estaban tirados en el piso y no se levantaban. No se levantaban y los estaban pisando. Pero no hay que hacer tanto énfasis en eso. Hay 300.000 personas, siempre pasó eso. Y los 2 que se murieron, ninguno murió por la avalancha. Uno murió por un paro cardíaco. Bueno, pero dicen que era porque no podía respirar bien, un paro cardiorrespiratorio, y el otro dicen que sí por la avalancha. Ahora yo estaba mirando la información oficial que la dio el secretario de Salud, Germán, que dice que hay 2 muertos, ese Javier que dijiste tú, de León, de 42 años, y una persona entre 25 y 30 años sin identificar, que ese no se sabe de qué se murió y no tiene ni machucones por fuera ni heridas internas. ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro que ese capaz que haya muerto asfixiado, pero también pudo morir por otra razón, por otra cosa, como una sobredosis o porque tenía una enfermedad. No se sabe, eso no se puede inventar, porque hasta que el no se sabe. Y el otro murió por un paro cardíaco. O sea, por la avalancha no. Lo que sí hay son 2 heridos graves en terapia intensiva por traumatismo encefalocraniano y facial. O sea, le rompieron la cabeza y la cara a 2 personas. Claro. Y eso sí fue por la avalancha, supongo. Sí, por por los golpes. Sebastián Riboira, muchísimas gracias por este contacto y por estas declaraciones.
Hasta luego, Un abrazo. gracias. Chao, que tengan buen día. Chau, chau. Bien, el Ministerio del Interior habilitó un número, el 2916-3857, para que los familiares de los uruguayos que concurrieron al recital y todavía no tienen ninguna información, llamen para allí y les van a decir si por lo menos cruzó la frontera o no ese familiar. Él decía, bueno, los ómnibus esperaron, algunos pudieron, dice que la salida también, les marcaban las pantallas que habían salidas y cuando llegaban allí, después de caminar 10 cuadras, estaban valladas, tenían madera y la policía decía, no, peguen toda la vuelta y sacan por el otro lado. Entonces, bueno, entre las demoras no se acordaban dónde estaban los ómnibus. Sebastián dijo, los ómnibus también eran tantos que... Sí, claro. Finalmente a algunos se los complicó. Hay, por lo menos hasta hace unas horas, no tenían información de un uruguayo, se llama Pedro Cardoso, tiene 25 años. La familia lo identificó por una foto del diario La Nación en la terminal de Olavarría, por lo cual estarían tranquilos que está bien, porque lo vieron allí, donde están todos los que no pueden moverse todavía esperando una salida. Y además, ya decíamos, no hay heridos en la lista del hospital de Olavarría, no hay heridos uruguayos. Este joven dejó sus pertenencias en el ómnibus, el celular, por lo cual no tiene comunicación, los documentos, el ómnibus se fue, como decía Sebastián, en algún momento se tienen que ir, y bueno, y él quedó por allí sin nada. Decíamos, está esta línea entonces para estos familiares, 2916-3857 del Ministerio del Interior, para ver si estos uruguayos pasaron la frontera. Hasta ayer, a las 8 de la noche, recién habían pasado el 50% de los uruguayos que habían ido al recital. O sea que están todavía, y además lo que duraría ese paso con la ruta como estaba colapsada y la Intendencia empezó a sacar a los que podían camiones, que también un tema de seguridad cero, ¿no? Iban como ganado en camiones, habían dicho que iba a llevar el triple seguramente de tiempo. Cambiamos de tema ahora.